Bienvenidos a BU Academy, the podcast. Patricia Peña, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Súper bien, porque ustedes tienen una energía muy linda, entonces me siento muy a gusto, muy feliz de estar aquí. Chéverísimo. Tenemos un episodio sumamente interesante. Este es el episodio número 42 y vamos a hablar sobre el storytelling, cómo usar tu historia para conectar. Patricia, si vamos a hablar de historia, tendríamos que saber cuál es la tuya. Las personas que me siguen un poquito ya desde hace tiempo, por ejemplo, los 10 primeros episodios, yo los dediqué a que las personas me conozcan. Había una parte de mí que no habían conocido. Yo siento que fui un poco más íntimo a través del podcast, porque también tengo el canal de YouTube en donde hago videos tutoriales y a veces le dejaba como cositas ahí sobre mi vida personal. Pero en el podcast sí que los 10 primeros episodios ahí yo le hablé un montón sobre mí. Y pues ya no quiero hablar tanto sobre mí porque siento que ya me conocen, por lo menos si me vienen escuchando durante un tiempecito. Pero en tu caso, ¿cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Cómo ha surgido este proyecto de marca personal? Cuéntanos. Bueno, chilísimo. Qué interesante que dedicaste pues el tiempo de darte a conocer, porque vamos a hablar mucho de eso, pero siempre entendemos que lo único que le va a interesar a la gente o al consumidor o al cliente o al posible cliente es lo que tenemos para enseñar o para ofrecer a nivel profesional, y nos quedamos atrapados en que nada sobre nosotros va a ser interesante. Entonces ahorita te voy a preguntar cuál fue el resultado de tu haberle dedicado ese tiempo. Ya te tengo la respuesta, pero voy a esperar la pregunta. Exacto. Vamos allá. Bueno, en mi caso, pues yo soy una jovencita, como pueden ver incluso en mi biografía de mi página web, en mi About Me, que yo crecí en Cristo Rey, que es un barrio de Santo Domingo, y me pasaba los fines de semana en el sur de República Dominicana, en Asua y en Baní, con mucho calor, muchos cactus, sí. Mucho sol ardiente. Sí. Y pues vengo de una familia muy trabajadora, de unos papás muy trabajadores que se movieron del campo a la ciudad a echar para adelante, como decimos en Dominicana, ¿verdad? Y pues yo crezco y comienzo desde muy temprano a tener mucha habilidad para la comunicación, pero yo no lo sabía. Porque ahí está cuando muchas veces no conocemos o reconocemos nuestros talentos. Y yo incluso pues me alfabeticé mucho más temprano de lo promedio, claro. Y salgo del colegio a los 16 años. Wow. Que entro a la universidad a los 16 años, a punto de cumplir los 17. Y comienzo una carrera que se van a sorprender porque es marca personal y marketing, pero yo comencé a estudiar medicina. Okay. Porque como yo era tan estudiante, tan estudiosa, ¿qué te dicen? Si tú eres muy inteligente, muy sobresaliente, tú tienes que estudiar una carrera. Claro. Arquitectura, ingeniería, abogada. Medicina, abogado. Entonces yo dije, pues yo voy a estudiar una carrera, más carrera que cualquier carrera del mundo, para que, ¿verdad?, estén orgullosos de mí, mis padres, y estudiar algo muy serio. Entonces comencé a estudiar medicina y como toda nerd al fin me dediqué full, pero a los 2 años, aún siendo muy buena estudiante, me di cuenta un día cuando estábamos en clase de anatomía que estaban diciendo mis compañeros, no, porque cuando yo quiero ser cirujano, que cuando yo sea esto, que cuando yo sea no sé cuánto, no, porque cuando yo me especialice, cuando yo sea médico. Y yo recuerdo que yo miré y yo dije, pero yo no quiero ser médico. Wow. Yo estoy estudiando medicina porque esto es algo muy serio para estudiar en una buena universidad, pero yo no quiero ser médico. Y ese día, pues, comenzó toda la ansiedad del mundo, porque yo me di cuenta que yo estaba dando el máximo, pero yo no quería convertirme en una médico. Entonces, después de 2 años estudiando medicina, tú veías a todo el mundo proyectándose, haciendo planes, claro, haciendo planes. Pero tú mirabas hacia los lados y decías que yo no me veo ahí. Yo no me veo ahí para nada. Pero tuvieron que pasar 2 años, fíjate. 2 años. Wow. Y ahí en 2 años que yo vengo a tener 18 años para 19 años. Claro, tiene todo el tiempo del mundo para equivocarte. Pero, exacto. Y eso es interesante porque lo digo ahora con 32 y te lo digo a ti, tú dices, claro, o sea, tú eres una niña, ahora tú a los 19 años puedes iniciar una carrera y vas a terminar igual que todo el mundo. Pero nosotros no pensamos así respecto al tiempo. Siempre pensamos que estamos tarde o que perdimos tiempo. Tengamos 17, tengamos 20. Incluso tú y yo ahora mismo, tú andas por los 30 y tanto. 28. 28, bueno, eres muy maduro. 28 y 32, señores. Tengo que pelarme. Lo puse viejo, perdón.
Vamos a mover rápido mi historia otra vez. Editamos esta parte. No. Dale. Entonces, tú tienes 28, yo tengo 32. Cualquier cosa que pase ahora, que tú tengas que cerrar una división de negocio o comenzar de nuevo cualquier cosa, tú te vas a sentir que tú perdiste tiempo, que tú fracasaste, que tú, wow, ya yo tengo casi 30 años. Ese sentimiento es el que te hace sentir un poco culpable cuando tú decides dedicarte un fin de semana y no trabajar. Claro. O cambiar de opinión porque te das cuenta que con la información que tienes ahora y la experiencia que tienes ahora, quieres hacer otra cosa. Pero siempre entendemos que tenemos que seguir exactamente el mismo camino para estar a tiempo para todo y no perder tiempo y no perder... Entonces, yo pasé ese mismo proceso y por eso entiendo mucho al trabajar con marca personal cuando la gente se reinventa y decide emprender otro camino. Tal vez muchísimos de los escuchas del podcast estudiaron otra cosa, estudiaron en la universidad una carrera X y decidieron ponerse negocio en craft y echar para adelante porque le apasiona el craft, porque le apasionan los negocios o la posibilidad de ser independientes. Pero batallamos mucho con ese sentimiento de que perdemos tiempo o de que hemos fracasado porque cambiamos de opinión o porque cambiamos de camino. Entonces es algo que yo comunico mucho en mi mensaje precisamente porque lo viví y es parte de mi historia. Entonces ahí, comunico la decisión, hago mi crisis existencial y comienzo a estudiar comunicación y ya ahí sí entro más al camino por donde voy hoy. Pues comienzo a trabajar porque inmediatamente decidí cambiar de carrera. Dije, pues voy a trabajar para descargar a mi familia. Tú sabes, voy a compensar. Voy a volverme un ente productivo. Y comencé a trabajar, entonces trabajadora al fin, pues terminé siendo encargada de un departamento, súper jovencita, pero volví a lo mismo. Me di cuenta que estaba trabajando por trabajar y que verdaderamente no estaba haciendo un plan de carrera donde yo pudiese decir, en esto es que soy buena, esto es lo que quiero. Es decir, que muy joven, muy estudiosa, muy trabajadora, pero muy poco autoconocimiento y muy pocas herramientas para conocerme y para hacerme preguntas que me llevaran hacia realmente vivir de mi potencial, desarrollarme en lo que yo soy verdaderamente buena y conocer lo que me gusta. Yo tengo una mejor amiga que siempre ha sido mi coach y ella me dice, ve, ¿qué estás haciendo? Yo estoy trabajando y estudiando, o sea, ¿qué más voy a hacer? Pero me decía, lo que pasa es que yo te veo haciendo muchas cosas, pero yo no te veo haciendo nada de lo que te gusta. Entonces, eso no está integrado a tu vida. Y esas preguntas y esas confrontaciones fuertes que ella me hacía, y tenemos la misma edad, fueron las que me removieron. Y yo ahí decido dejar el trabajo que tengo y ahí comienzo a escuchar mucho el tema de las redes sociales para marketing. Y digo, wow, qué interesante, porque esto es mucho comunicación, fotografía y social. Y me parece mucho, pues, mis habilidades natas, o sea... Antes de pasar ahí al tema de las redes sociales, tú duraste 2 años estudiando la medicina, ¿verdad? Cuando tú decides empezar a estudiar comunicación, que no es algo para lo que las personas que te rodean entienden, que tú tenías el potencial de, o sea, tú das para más, tienes que, comunicación, algo más. Entonces, tú para compensar el hecho de que no estás estudiando algo que no es lo que las personas que te aman, que te quieren, entienden que tú podías estudiar, entonces decides trabajar para por lo menos, ya que no estás estudiando, ya puedes aportar. Pero cuando tú decides entonces dedicarte al marketing o a las redes sociales, que es un tema, a la marca personal, que es un tema en el que vamos a entrar ahora, ¿cómo se siente la gente que te rodea con respecto a ti? ¿Cómo se sienten con respecto a Patricia Peña, a cómo está en este momento? Tú sabes que la presión que yo me ponía respecto a que yo iba a estudiar era muy mía. Más que de mi familia. Mi familia como que siempre ha sido estricta y en el sentido de, sí, de que las cosas sean organizadas y muy tradicionales y muy conservadores, pero muy respetuosos porque mis padres no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, ni siquiera de terminar el colegio, y fueron la familia y es la mayoría de nuestro país, o sea, la gente pobre que vive en el campo, que viene a la ciudad a buscar cómo trabajar para darle esa oportunidad a sus hijos, esa oportunidad de estudiar, esa oportunidad de ir a la universidad. Entonces yo no venía de un círculo que yo conozco muchos clientes y amigas que sí le dijeron, ¿cómo tú vas a estudiar eso si tú eres tan inteligente? Por esos prejuicios
prejuicios que tenemos. Y en mi caso no fue así a nivel externo, pero yo internamente me exigía más. Era como que era un yo tengo que para ganar más aprobación, tú sabes. Entonces, a veces, y una invitación a los escuchas, o sea, ¿cuántas veces nosotros tenemos una voz interna y que nosotros somos los que nos ponemos una presión impresionante y nos ponemos unos tiempos y unos estándares como si fuesen palabra de Dios, y somos nosotros mismos que nos estamos presionando y maltratando, y ha sido mucho de mi aprendizaje, porque no sabemos cuidarnos, no sabemos escucharnos y no sabemos ser generosos con nosotros mismos o fieles a nosotros mismos. Estamos como corriéndole a nuestra esencia o rechazando nuestra esencia. Y bueno, un poco profundo, pero realmente es, para mí marca personal es trabajar con las personas, y por eso me certifiqué como coach, que ahí te hago también rápido el recuento de que es parte de mi historia, porque la persona para proyectarse como marca tiene muchísimos obstáculos de mentalidad, muchísimos obstáculos de miedos, muchísimos obstáculos precisamente de voces internas como esa que yo tenía, que me pedía más y más de mí. Bueno, pues entonces cuando me independizo, dije yo voy a hacer algo temporal que me permita un ingreso para moverme, y mientras pues comienzo a capacitarme y a trabajar como pasante o de forma gratuita para aprender el tema de redes sociales, que era nuevo relativamente 8 años atrás. Y así lo hago. Doy tutorías de forma independiente. Recuerdo como ahora mismo los flyers que yo hice para dar tutorías y a niños, que siempre he sido muy profe. Después me di cuenta, pero que yo siempre hice, por eso ve que yo hago todo esto, que yo también soy muy profesora. Entonces, comienzo a dar tutorías y también, pues, comienzo a estudiar online temas de redes, y me ingreso a una agencia pequeña como copywriter, y ahí aprendo a cómo se llevan redes sociales para negocios como herramienta de marketing. Luego me independizo, la agencia cierra, me independizo y comienzo a trabajar gratis algunos proyectos para tomar experiencia y darme a conocer. Y hago toda esa etapa de trabajar gratis para darte a conocer. Señores, si lo hacen, agótenlo rápido, dedíquenle un objetivo claro de 6 meses y luego comiencen a cobrar. Mejor ni lo hagan, ni trabajen gratis. Pero yo agradezco eso porque realmente me abrió puertas, porque yo no tenía puertas abiertas o relaciones, más que yo quiero trabajar. Y así lo hice. Comencé a manejar redes sociales, y sucede que me doy cuenta que se me comienzan a acercar negocios que son personas, es decir, asesores, médicos, y yo digo, pero es que está haciendo falta algo antes de llegar a las redes. O sea, tú quieres estar en las redes, pero tú no tienes fotos, tú no sabes de qué tú vas a hablar, tú no estás consciente de tu personalidad. Y yo digo, falta algo antes de comenzar a manejar un Instagram, porque ¿qué es lo que vamos a poner en ese Instagram? Y ahí vamos para el storytelling. Exacto. Entonces ahí comienza el marca personal, y ahí comienza cuál es tu historia, cuál es tu mensaje, cuál es la imagen que tú quieres proyectar. O sea, no es que te vamos a poner linda o lindo y a tomarte fotos, porque tenemos que reflejar tu industria, tu personalidad. O sea, no es lo mismo una publicista disruptiva que trabaja con mujeres a una publicista corporativa que trabaja o dentro de una, y que es líder y que es conservadora. O sea, son 2 publicistas completamente diferentes que van a tener un target, que me imagino que aquí ya saben todo eso, pero van a tener un público objetivo y un mensaje muy diferente. Entonces no le vamos a tomar la misma foto. Claro. Tú te diste cuenta en algún punto que había mucha forma pero poco fondo. Exacto. Y la falta de fondo no era necesariamente porque no existía, sino porque se ignoraba. Y no existía tanto todavía. Tú buscabas marca personal y encontrabas algunos artículos en internet. No había realmente un curso o una asesoría para marcas personales. Yo creo que si no fui la primera, fui de las primeras que comenzó a trabajar eso de forma intencional en el país, y que comenzó a trabajar 1 a 1 con clientes, y comencé a definir un programa de trabajo donde por las tantas horas de 1 a 1 yo me fui dando cuenta. Primero yo trabajaba el branding, ¿verdad? Que es que las fotos, los diseños gráficos. Después me di cuenta que el contenido era el rey.
Como marca personal, tú eres lo que hablas. Claro. Si yo vengo aquí y te hablo de creatividad, yo soy Patricia la de creatividad. Si yo vengo aquí y te hablo de moda, yo soy Patricia la de moda. Y si yo vengo aquí, te hablo de marca personal y lo hablo por todos lados, eventualmente voy a generar en la gente ese posicionamiento de Patricia, la de marca personal. Entonces dije, bueno, el contenido es rey, porque ¿de qué ponemos en las redes? Contenido. No es fotos o selfies para que me den likes. Entonces, después me doy cuenta que trabajando branding y trabajando contenido, la gente no va a la sesión de fotos. No se queda trancado en el contenido. Se frustra, se sabotea, abandona el proceso, por más seguimiento que le daba algunos, ¿verdad? Un porcentaje, no arrancaba o lo tomaba y lo dejaba. Sí. Y yo decía, ¿cuál es el maco aquí? Entonces me di cuenta que evidentemente en las sesiones eran mitad terapia. Y yo dije, pero es que hay miedos, hay mentalidades, hay una persona que está luchando contra un síndrome de impostor, un miedo a la crítica, un miedo a exponerse, una mentalidad de que me dijeron que hablar sobre mí es presumir, me dijeron que trabajar es fajarme horas con un cliente, pero no invertir en mi negocio o en mi presencia, porque eso es vanidoso o superficial. Bueno, pero entonces aquí hay un trabajo que hacer. Y ahí me certifico como coach y comienzo a integrar a mis sesiones, todavía en ese momento, 1 a 1, una parte donde primero agotábamos vamos a ver qué te sabotea, qué te frena, qué te da miedo, para que teniendo eso consciente y dándote herramientas para que vayas trabajando eso, podamos agotar el proceso de branding y puedas tú de forma continua implementar y lograr tu posicionamiento, porque es un trabajo forever. Claro. No un proyecto de 2 meses, es que inmediatamente tú sabes cuál es tu imagen y tú la creas. Tú sabes cuál es tu contenido, cuáles son tus canales por los cuales tú te vas a comunicar y cuál es el plan que tú vas a agotar para cumplir tus objetivos, pues entonces ese es forever ya. O sea, hasta que tú decides retirarte, claro. Podemos hacer una conclusión del primer libro, vamos a decir. Sí. Porque yo pasé de ser una muchacha estudiosa y trabajadora que solamente sabía lo que no quería. O sea, yo no quiero estudiar medicina, ¿ok? Yo no quiero tener un trabajo administrativo, pero no tenía las herramientas, el entorno, la conciencia para saber lo que sí quería. Okay. Entonces, la Patricia que está sentada aquí, aunque es todavía joven y está trabajando el entender que le queda mucho tiempo, que el mundo no se va a acabar, y se da la oportunidad de cambiar de opinión, se da la oportunidad de iterar, que es algo que debemos saber hacer los emprendedores, de cambiar la ruta, como recalcular la ruta cuando algo no está resultando. Y sobre todo, yo sé lo que quiero. Yo tengo una visión, pero también entendí que esa visión que yo tengo no puedo ser como lo contrario a flexible. Yo no puedo ser estricta con esa visión, porque al final todos tenemos un propósito y es interesante el proceso de descubrir cuál es tu propósito, que claro, no es uno, tu propósito está vivo, claro, pero un propósito al cual te sientes conectado y que te motiva a trabajar. Y ese propósito que te motiva a trabajar, entonces luego ahí viene la visión, y por eso la visión puede cambiar y el propósito rara vez cambia. Claro. Entonces, mientras tú estás pudiendo cumplir tu propósito a través de una visión o de otra, ya tú estás bien. No tiene que ser obligatoriamente que tú tienes que ser una empresaria con 5 edificios o que tú tienes que ser médico obligatoriamente. Es que tu trabajo debería de ser, porque de verdad que nos hace más felices así, una expresión natural de tu creatividad. Tu creatividad puede ser numérica, puede ser científica, puede ser cortar papeles, puede ser craft, puede ser educar. ¿Cómo se manifiesta tu creatividad de forma natural? La mía se manifiesta enseñando, acompañando, comunicando. Y mi propósito siempre, desde que comencé a hacer las cosas por mí misma, ¿verdad?, que fue con el tema de redes sociales, es apoyar a mujeres, sobre todo latinoamericanas, a vivir su mejor vida. Porque yo sé lo que es ser una mujer latinoamericana de un país subdesarrollado, ¿verdad?, de una población pobre,
que no tiene un privilegio, no tiene un sistema de privilegios, no goza de privilegios, de contactos y de muchísimos recursos económicos para descubrir qué le gusta, quién es y poder tener alguien que invierta en su negocio, que le eduque. Yo sé lo que es venir del barrio, venir del campo y tener una educación muy machista en una sociedad muy machista donde lo que se esperaba de mí era que yo limpiara, que yo lavara los platos. Que estuvieras en casa. Que yo estuviera en casa. Claro. Y yo no tenía una referencia porque mis tías, mi mamá vino de ese mismo sistema, pero todavía con menos exposición que yo. En el campo, a ella la educaron, la educaron para limpiar, para servirle a los hombres. Entonces yo no tenía referencia. Y aunque ella quisiera enseñarte algo distinto, no tenía. No tenía cómo. Claro. Tú no puedes, yo no puedo tomar un vaso de agua que no tiene agua. Entonces, mami vino de un sistema, papi vino de un sistema. Aquí el tema es el sistema, no el hombre o la mujer, es el sistema, porque el sistema le enseña al hombre y a la mujer y bueno, pues ellos van a repetir lo que aprendieron, claro. ¿verdad? Algunos de nosotros rompe con esa línea. Rompemos con eso porque papá Dios nos pone como algo y podemos pues buscar más información y pues educar y cambiar un poquito este sistema que nos afecta mucho a las mujeres y a los hombres también, evidentemente. Todo tiene dos caras, porque volvemos a lo mismo, el sistema, o sea, estamos todos simple y llanamente haciendo lo mejor que podemos como hombres o mujeres. Pero mis padres, haciendo lo mejor que pudieron, pues el contexto que yo tenía es que la mujer era para limpiar, para cocinar, para estar en casa y para ser una muchacha de su casa. Yo no tenía ningún estímulo o referencia de tener la posibilidad de ser independiente económicamente y de poder ser ambiciosa y de explotar mi potencial y de hacer lo que me gustaba. Yo venía de un sistema donde una mujer que hacía lo que le gustaba o lo que quería era egoísta o era irresponsable. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo mucho cuando yo me siento frente a una mujer, sea una mujer que viene de un esquema de clase media alta o sea una mujer que viene de un campo de pocos recursos, comparten algo, una cultura y un sistema latinoamericano que les inculca mucha culpa por ser mujeres. Déjate los niños solos. O sea, nosotros las mujeres estamos en un panel, y me ha pasado y he tenido la oportunidad de responder, de hacerle otra pregunta a ellos, que estamos unas mujeres en un panel, ¿verdad? Claro. Como las crafters que nos están escuchando, que son dueñas de negocio, que echan para adelante y le invitan a un panel. Y estamos en el panel ahí, negocio, ¿y qué tú haces cuando ves esto? Fajá, felices. Y viene una persona y nos pregunta, ¿y cómo ustedes, en ese caso fue un señor, cómo ustedes balancean su vida de dueña de negocios con ser esposas? Sí. Y yo recuerdo que tomó el micrófono y le preguntó, ¿usted le haría esa pregunta a un hombre? O sea, si hubiese un panel de hombres aquí, usted le preguntaría que cómo ellos balancean su vida de negocios y ser esposos. Usted no se lo preguntaría, ¿verdad? Porque usted no está esperando que ellos nos cuiden a nosotros, nos den la comida, nos peinen. Entonces yo, en mi caso, elegí una pareja o un esposo, gracias a Dios, que es un ser humano independiente, un adulto, y yo soy una adulta, y los dos hacemos una vida juntas, pero no somos niños. Claro. Yo no tengo que cuidar de él y él no tiene que cuidar de mí. Claro. Él come cuando tiene hambre, bebe agua cuando tiene sed, me apoya. Sale si quiere salir. Sale si quiere salir. Cuando yo, me apoya cuando yo estoy muy ocupada, yo lo apoyo cuando él está muy ocupado. Claro. Yo me preocupo porque él coma, él se preocupa porque yo como. Y eso me permite, pues, vivir en equidad de oportunidades. Claro, ahí hay una... O sea, no hay dependencia. No hay una dependencia. Y él diciéndome, tú, porque vas ahora a grabar el podcast con Antonio, ahora, ¿quién me va a hacer la comida? O sea, correcto. Entonces, y muchas mujeres, Antonio, latinoamericanas, vienen de un sistema con parejas que le enseñaron esto, a ellas también le enseñaron esto, vieron esto en casa, ven esto en su alrededor y tienen la gran presión de desarrollar un negocio, desarrollar una marca, soñar, ¿verdad? Con crecer, pero... tienen que tener las 4 comidas en la casa, lidiar con la culpa de que si al niño se le perdió un zapatico, es culpa de la mamá, tú sabes, y nosotras cargamos con mucho peso que nos impide acceder a la misma calidad de vida y de oportunidades que en el área de trabajo le dan al hombre, porque el tema con el sistema es que al hombre lo fuñen de otra forma, lo fuñen con exigirle, por ejemplo, que él siempre tiene que trabajar, siempre tiene que proveer, siempre tiene que ser fuerte, y entonces sufrimos todos ahí. Y
¿qué pasa? Que mi historia de yo no tener este contexto, de yo no tener herramientas y de yo tener que levantarme a limpiar antes de ir al colegio y que siempre se me exigiera lo que el rol de mujer se supone que tiene que hacer, yo tenía una doble carga y una negativo de recursos para yo descubrir quién yo soy y hacer lo que realmente me gusta y ambicionar y crecer. Entonces, yo conecto con apoyar a mujeres, a darles herramientas de marketing, en este caso de comunicación, de marca personal, para que ellas se empoderen de su crédito para poner su negocio, o sea, financieramente, se empoderen de su mensaje, de su imagen, comiencen a cambiar un poco la mentalidad de sentirse culpables o presumidas por darle prioridad a su negocio o a su marca para poder lograr lo que necesitan para su familia al final del día, ¿verdad? Y para ellas mismas. Y si lo hago con marca personal, que me apasiona muchísimo, pero mañana también lo puedo hacer como con otra cosa. Entonces ya yo dejé de también aprendí a ser flexible, de que mi visión no tiene que ser una y si no la logro soy una quitter, como dicen en inglés. Sí, porque al final cambiar el plan pero no la meta. Exactamente. Y tú vas a continuar ayudando a un montón de personas independientemente del canal que utilices, de cómo lo haces. Y por eso todo cambia. Mira cómo, como por la pandemia, pues ahora VU Academy es online, no son los talleres físicos. Continuamos ayudando un montón. Y siguen impactando a emprendedores que no tenemos todos los recursos del mundo a tener rentabilidad y a tener recursos, que es lo que ustedes hacen. O sea, tú estás muy conectado a tu historia y quiero hacer simplemente como la conexión aquí. Miren cómo da hacer el ejercicio de ver de dónde nosotros venimos, aunque no sea una historia fabulosa donde yo caí en coma o me persiguieron de la FBI, porque creemos que tener una historia es eso, claro, sino mis raíces, de dónde yo vengo, cómo yo llegué aquí, a este capítulo de mi vida, hace que Antonio y Patricia, Antonio diga, wow, yo siempre fui fiel a mis valores y a mi esencia, y por eso VU Academy. Y por eso yo les decía al principio del episodio que me siento muy feliz de estar aquí, porque hay una energía muy bonita, una calidad muy humana. ¿Por qué? Porque estamos conectados, claro, sin saberlo, pero tú lo ves, porque somos muy inteligentes, claro, a ser fieles a nosotros mismos y a ayudar al emprendedor. Y como Patricia, por hacer ese mismo ejercicio, se da cuenta que mientras ella esté apoyando a mujeres, sobre todo dominicanas y latinoamericanas, porque ella conoce su dolor y conoce con lo que luchan, ella también entonces va a tener una propuesta de valor que la va a hacer feliz y que va a crecer. Entonces, sin la historia, nosotros no conectamos con esos valores y con ese propósito. Y cuando se lo inyectamos al negocio, Antonio, cuando yo le digo a la mujer en marca personal, yo estoy aquí, no es para que tú te hagas fotos y estés en Instagram y tengas muchos likes. Eso es un canal. Claro. Yo estoy aquí para que tú puedas crecer hasta el nivel donde tú quieres y puedas, gracias a lo que tú obtienes de oportunidades y de dinero, vivir la vida que tú quieres vivir, viajar, buenísimo, tener hijos, lo que tú quieres hacer. Y le digo a los crafters, a la comunidad que nos está escuchando, no, allí lo hacen más barato, la personalización. Pero cuando yo les comunico mi visión, mi propósito, ellos dicen, no, pero lo que pasa es que Patricia, la calidad humana que tiene, lo que a ella le importa, como a ella le importa, mi marca personal y lo que ella ve más allá, yo conecté con eso. Y por eso yo mejor voy a ahorrar o voy a invertir, aunque hay una persona que lo haga a mitad de precio. Porque cuando nosotros integramos el storytelling a nuestra marca, le inyectamos esos valores, le inyectamos el propósito. La gente no quiere marca personal, la gente quiere echar para adelante. Claro. Al final del día. Entonces, claro. Cuando nosotros dejamos de obsesionarnos con el producto o el servicio, mira esta cajita, esta tiene la mejor sirenita recortada. La mejor cartulina del mercado, te trabaja Somos los número 1 en la cartulina. Y tú dices, whatever. Yo lo que quiero es que el cumpleaños, que la niña se lo disfrute, el cumpleaños que le guste, que la experiencia de los invitados sea inolvidable. Que se parezca a ti. Ahora, una vez que ya yo conozco mi historia, soy consciente del proceso que tuve que pasar para estar aquí, entonces busco la estrategia de contarlo. Esa forma en la que voy a contar mi historia tiene que de alguna manera conectar con algún objetivo que yo tenga, porque no podemos contar por contar. Ahí viene la mentalidad mercadóloga. Vamos allá. Entonces, fíjate que de igual manera también tengo que, además de conocer la estrategia como voy a contar, esto vamos de la mano con el siguiente punto, que es que tengo que saber a qué nicho, a qué público objetivo, a qué target,
a quién yo le estoy hablando. Porque no es lo mismo yo contarle la historia de cómo inició BU a ti que contársela a un niño. Se la voy a tener que contar de forma diferente, con menos tecnicismo quizás, porque el niño tiene su propia manera de entender lo mismo. ¿Ves? Entonces, igual no es lo mismo escribir un libro para una persona muy experta o con mucha experiencia en la lectura que escribir un libro para teniendo como objetivo un target que lee esporádicamente. Entonces, número 1, conoce tu historia. Número 2, vamos a ver la manera en cómo vamos a proyectar esa historia que se alinee con el objetivo, con lo que queremos lograr. Y número 3, ¿a quién es que le estamos hablando? ¿A quién es que le estamos contando la historia? Vamos allá. Exactamente. Y aquí entra la parte donde una vez entendemos el fondo, la forma comienza a ser importante. Sí. Porque si vamos a utilizar storytelling como una herramienta para conectar más, para darnos a conocer y sobre todo para que nuestro cliente ideal, nuestro posible cliente, nos elija a nosotros. Y es interesante, yo hablaba en una conferencia que tengo que se llama Vender ya no vende, que es como el marketing digital ha revolucionado las compras. El comprador moderno, el millennial, el centennial, no le interesa que tú seas el número 1 en el mercado. No nos interesa nada de eso. No. Lo que nos interesa es sentirnos identificados en tu empresa, con tu producto. Y las historias tienen esta particularidad, que yo me veo reflejada en tu historia, que yo me siento identificada contigo y que yo me siento afín a tus valores, a lo que tú aportas. Entonces yo te voy a pagar a ti. Yo te voy a elegir a ti porque las compras para nosotros, para esta generación, es lo que yo consumo me define. Buenísimo. Es yo compro allí, porque allí son eco-friendly. Yo trabajo con Patricia, porque Patricia tiene un acercamiento muy humano a esto. Y no es un tema de bulto o de no sé qué, sino de agregar valor. Entonces, que lo que yo elijo, lo elijo con conciencia y habla sobre mí. No es solamente porque es más barato, porque es más rápido, porque es mejor. Buenísimo. Entonces, si entendemos eso, entendemos que nosotros no tenemos que estar peleando por precios, ni peleando por ser lo número 1, lo más grande. Tal vez a ti no te interesa ser más grande, porque mientras más grande, más problema. O tal vez, tú sabes, Claro. no es el estilo de vida que quieres llevar. Entonces, no tienes que ser el más grande o el número 1 o el único. Y ahora, ¿cómo yo hago este proceso? Que es la parte interesante a la que vamos ahora. ¿Y para qué lo voy a hacer? No voy a contar mi historia para apelar a la pena, ni al llanto, ni nada por el estilo, ni por hablar. Es que yo voy a hacer el ejercicio que yo les invité a hacer ahorita, porque lo primero que decimos es, yo no tengo historia. Yo te puedo decir, yo no tengo una historia, viejo, que yo estudiaba algo, no me gustó. Y tenía un trabajo y lo dejé. O sea, Claro. tú vas a decir, bueno, pues verdad, ya no tiene historia porque wow, porque no lo estoy valorando. Entonces es primero entender que una historia es un momento. Una historia es que simplemente en lugar de yo hacer un posteo que dice, la importancia del storytelling son 3 cosas, 3 puntos, y aplicable en 4 puntos. Es una publicación muy poco interesante en cualquier canal, en un podcast, en un Instagram. Sin embargo, si yo hago, wow, tuve una experiencia maravillosa hoy y no pensaba, ha sido una semana súper pesada, pero justamente hoy conocí a una persona con la que yo estaba muy conectada y de la que pocas veces yo conozco. Pues resulta que ayer tú estás interesado. Claro. Ayer me contactaron de BU Academy y cuando yo hablo con Antonio y hacemos el primer Zoom, me sentí muy a gusto. Luego, cuando me siento a hablar con él, me doy cuenta que compartimos muchísimos valores. Y ahí te hablo. Por eso que el storytelling, cuando él hizo su historia y yo conectamos como que ya tenemos un año conociéndonos. Ya yo me vi reflejada en él en mí, ya tenemos una relación cercana en 10 minutos. Tú estás interesado en esa publicación. Claro. Entonces, entender que la historia es un momento. Son tus momentos de vida, tus momentos con tus clientes, un momento. Pero un momento que cuando tú le das valor, entonces gana interés en cualquier persona. Y ahí comienza el proceso. Descubre historias que hay. Si estás trancado en que no se te ocurre nada o con que tu historia no tiene nada que ver con craft, date la oportunidad de escribir 3 momentos, 4 momentos que tú entiendas relevantes para tu vida. Comenzaste a estudiar, dejaste de estudiar, comenzaste un trabajo, lo dejaste. Momentos de vida que todos Conociste una persona. Conociste una persona, te echaron un boche, te enfermaste. ¿Qué? Tu primera experiencia cuando vendiste un producto. Exacto. Que generalmente viene de cuando estábamos en el colegio, que teníamos que preparar la kermés. Y vendíamos la paleta y los chicles para generar ese fondo y poder hacer... Y fíjate que cuando tú recuerdas algo, no sé por qué la mente funciona así, pero es muy bonito.
entonces empiezan a llegar otros. Uf, y tú comienzas... Y tú dices, oh, pero ahora tiene sentido todo. Claro. Porque fíjate que... Comienza a conectar un punto con otro. Ajá. Cuando yo empecé a vender, yo no me sentí raro vendiendo. Yo sentía que estaba en mis aguas, pero esa era mi primera experiencia vendiendo. Y no tenía nada que ver con clase. Era literalmente que yo te vendía una bermuda y tú te la medías. Y yo decía, oye, que no, esa no te queda bien. Ven, ponte esta. Ahora esa sí te queda. Y la gente iba donde mí y yo le vendía camisetas y cosas. Y yo dije, ven acá, pero... Porque yo escucho a tantas personas diciendo que no les gusta la venta cuando no han tenido la experiencia todavía. Y yo tuve la experiencia y genuinamente me gusta. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que yo lo había hecho antes y no lo recuerdo? Y cuando me puse a pensar en eso, me di cuenta que mi mamá trabajaba en un cine y que un día sobró palomita y esa palomita yo me la llevé para el colegio al día siguiente porque no había dinero para la merienda. Y cuando no había dinero para la merienda, me llevé esa palomita para merendar. Y cuando saco la palomita de la mochila, todos mis compañeros querían palomita. Y al próximo día yo regresé con palomita, pero también con fundita para venderle palomita a todos mis compañeros. Y yo como con 11 o 10 años. Y yo veo algo más allá. Es como, y esto es parte del poder de la historia, como a través de historia tú puedes ver tu talento natural. Sí. O sea, hay un talento natural en Antonio y una pasión natural por vender. Y vender es hacer feliz. Sí. Vender es aportar ayudar. valor. Es ayudar. A veces creemos que vender es ser oportunista. Que yo creo que esa es la fricción que muchas personas tienen. Es que si vendo, yo siento que me estoy aprovechando de esa persona. De ti. Pero eso pasa cuando tú le prestas atención al producto y no a lo que tú estás provocando en la otra persona, que es lo importante. Lo que al vendedor innato, que puede estar conectado con hacer dinero, te vende hasta armas, ¿verdad? Pero una cosa es, yo vendo lo que sea porque yo lo que quiero es hacer dinero. Y otra cosa es que yo vendo porque me gusta ser feliz. Me gusta ver una necesidad, suplirla y poder ganar con eso y ser feliz haciendo feliz. Entonces, en el caso tuyo que trabajas marca personal, tengo más o menos una idea de cómo tú te sientes cuando tú ves la proyección de una persona a la cual tú has acompañado, el trabajo que ha logrado, cómo ha crecido. En mi caso, yo te decía antes del podcast que yo tengo contacto con mis estudiantes porque forma parte del paquete de las clases online y cada vez que un estudiante de eso me dice, me desvincularon del trabajo, pero porque aprendí craft, tengo la posibilidad de generar ingresos y llevar un plato a la mesa, entonces eso te dice, wow, lo que yo estoy haciendo es importante. Y al final, creo que tiene muy poco que ver con el ego también. Muy poco, porque el ego es yo, pero lo contrario al ego es los demás, ¿sabes? Entonces, también cuando tú haces cosas para los demás, que es lo que tú decías, que tiene mucho que ver con ayudar, aunque esto parezca un poco desconectado, en realidad va todo hilado, porque fíjate cómo tu historia, de alguna manera tú la vas a contar estratégicamente de una forma que conecte con tu objetivo y tu objetivo es ayudar. ¿Sí? Entonces más o menos va por ahí. Y entonces ahí vemos descubrir esos momentos que pueden ser historias y yo no le estoy dando valor o nunca me había sentado a identificarlos. Luego diseñar. Las historias hay que saberlas contar. No es una ciencia, es un arte. Y como arte, todos podemos hacerlo. Hay diferentes formas de hacerlo. Claro. Sin embargo, miren qué interesante. Antonio contó su historia con el simple hecho de no tomar alcohol junto a sus amigos. El primero dijo, yo tengo la particularidad de que no tomo alcohol. Un día estaba con mis amigos que estaban tomando alcohol. Y como tú te fuiste al detalle, ellos mezclan, ustedes saben que el ron y demás se mezcla con jugo, se mezcla con no sé qué. Yo me serví jugo, luego ellos me relajaron de esta forma. Entonces, ¿qué pasó? Que tú no delataste el jugo al principio, tú no dijiste, bueno, un día yo estaba bebiendo jugo mientras mis amigos bebían alcohol. Porque claro. ya no hay interés en la historia. Claro. Entonces, diseñar la historia es saber las partes que componen una historia para tú no delatar la parte poderosa al principio y poder contar de forma que mantengas mi interés. Y entonces ahí tú puedes hacer como una introducción al personaje, como tú hiciste, yo no tomo, por ejemplo. Tú puedes luego ir a un clímax. ¿Cuál es el clímax? Todos estaban tomando y yo agarré un jugo y luego voy a un desenlace. Y el desenlace me relajaron. Sin embargo, yo me di cuenta que yo siempre soy yo y siempre soy quien soy en cualquier aspecto. Que no importa si todo el mundo está tomando alcohol, yo voy a tomar jugo porque es lo que yo quiero tomar. Entonces, be you, sé tú, comienza a ser mi negocio.
el nombre de mi negocio y lo que me representa. Entonces, miren cómo un momento de un jugo Claro. es una historia poderosa. ¿Por qué? Porque el storytelling nos hace entender con más facilidad. Nuestro cerebro, dice una investigadora que se llama Brené Brown, está codificado para aprender a través de historia. Entonces, cuando tú enseñas a través de historias, el cerebro está más es como una esponja, es como que pongo interés y recuerdo. Tú apelas a la memoria a largo plazo. Si yo te digo, estamos en 5 regiones de Latinoamérica, tal, tal y tal. Tú dices, mira, ellos son grandísimos, ellos están en muchos sitios. Tú no te vas a acordar. Claro. En 5 países de Latinoamérica. Pero si tú dices, mira, ay, pero que me encanta esta empresa porque la dueña comenzó cuando la botaron de su casa porque estaba embarazada y ella... qué sé yo, estaba con una amiga. La trama. Ajá, estaba con una amiga y entonces la amiga de la niña cumpleaños y ella se lo hizo el cumpleaños porque ella era buena con las manualidades y a partir de ahí, ¿quién te hizo el cumpleaños? Y ella hoy tiene un negocio grandísimo, pero tú te sientes, oye, una mujer que echó para adelante, que pudo con esto. Y otra persona, entonces, otro crafter dice, wow, por eso yo quiero hacer eso, porque yo puedo con mi talento llegar lejos, sin importar mis circunstancias. Entonces, tú captas la atención, tú enseñas con más facilidad y tú apelas a la memoria y a que el otro se vea reflejado en tu historia. Es como, wow, yo también he tenido un momento difícil. Entonces yo te entiendo y ya yo creo una conexión y una empatía contigo. Y al final de diseñar la historia está el contarla, que a veces por miedo a la crítica, ay, claro, es mejor que yo me siente aquí. Que tú pasaste por eso. Que a ti te botaron de tu casa, que ¿Cómo? tú quedaste embarazada sin estar casada. ¿Qué? Patricia, que cuando a ti te preguntan tu historia, tú no te sientas a hablar, bueno, yo realmente fui una niña prodigio, que siempre me gustó la publicidad y el marketing y la comunicación, tengo 2 carreras, luego hice 4 maestrías, Mark Zuckerberg vio mi talento en una conferencia en California. O sea, ok, está maravilloso y Claro. eso está súper bien. Yo Claro. conocería a alguien así, la admiraría mucho, pero si eso es todo lo que todo el mundo quiere, lucir bien, quedar bien. Yo nunca cometí errores, yo nunca me equivoqué, yo nunca cambié de opinión, yo nunca hice nada socialmente mal visto. Entonces yo aislé a todo el mundo, porque al final todo el mundo ha tomado decisiones de las que se ha arrepentido. Claro. Todo el mundo ha cambiado de opinión, todo el mundo ha fracasado, todo el mundo ha cometido errores. Entonces, tengo aquí un post que me pareció sumamente interesante y quiero que juntos lo desglosemos. Y dice, cuando sabes lo que te hace diferente y lo sabes comunicar, dejas de preocuparte por cuánta gente hace lo mismo que tú. Entonces, desglosándolo, ¿cómo tú te diste cuenta, Patricia, lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que te hace diferente con relación a otras personas que también trabajan marca personal, por ejemplo? Increíble que eso fue un proceso. Eso fue un proceso así como el de la montaña rusa. Porque hay muchas cosas que no son ciencia, son un arte. Y yo hablaba con una psiquiatra terapeuta que es parte de la comunidad Gente Master, que es quienes han hecho el programa y pertenecen a la comunidad de marcas personales que se desarrollan junto a mí. Así como tus crafters, Sí. Gente Master. Y ella... tuve una conversación con ella que le gustó mucho el programa, que yo me hago eco de ese mensaje, que es un mensaje informado, ¿verdad? De un experto. Y es que todos aprendemos de formas diferentes y porque todos venimos con una historia de vida diferente y por ende hacemos procesos muy diferentes para aprender, para llegar a conclusiones, para darnos cuenta de las cosas, incluso para motivarnos a hacer las cosas. Por eso no crean tanto en los how-to mágicos. Los 5 pasos. Los 5 pasos para ser exitoso. Claro. Wow, qué bueno que esos fueron tus 5 pasos. Exactamente. Me parece fenomenal. Pero tal vez para mí sean 25 diferentes a esos 5, Correcto. ¿cierto? Y aquí invito a todos los que tienen como esta vena de comunicar y de llevar un mensaje, que compartamos contenido y mensajes con humildad y con apertura. Porque a veces entonces entendemos que si esos son los 5 pasos que yo di, si tú no lo quieres dar esos 5 pasos, entonces tú no quieres tu mejor futuro. Y hay por ahí mucho humo y mucha presión, porque ese humo está asfixiando a otra persona. Oye, pero yo di esos 5 pasos y no tengo los resultados. No, pero entonces me siento menos porque yo entiendo que no soy capaz. Y estoy yo diciéndote que tú no quieres, porque tú no haces la cosa, porque tú no sé qué, y tanta presión que una persona que está intentando echar hacia adelante, que está intentando crecer y tiene un montón de personas allá afuera diciéndole que hay 5 pasos, que hay 5 formas, que si tú no lo logras porque tú no quieres, y yo tal vez tengo depresión, tengo ansiedad, tengo una historia de vida, tengo 3
3 niños en mi casa. Entonces, lo que yo logré a los 30, tú lo logras a los 50, pero hay algo que yo obtuve a los 60, que tú lo obtuviste a los 20, porque en la vida hay muchos factores, muchas cosas, por eso el éxito no es tener esto y hacer esto. Se ve muy diferente para todo el mundo. Entonces, esa parte de yo darme cuenta que me hizo diferente, yo la defino, mi proceso, y es un proceso que yo te invito a explorar, y de ahí, ¿verdad? Tomar y dejar. Es un proceso donde yo primero comencé a explorar mi historia. Al explorar mi historia, yo comencé a darme cuenta en momentos que fueron determinantes en mi vida, que habían factores comunes, como lo de alfabetizarme antes de mis compañeros y por ende estar como un año antes de mi edad en los niveles del colegio. Fue porque ahí me di cuenta, es que yo tengo un don natural, un talento natural para la comunicación. Leer, escribir, enseñar, comunicar, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, como que, wow, al yo explorar esos momentos de mi vida, la historia al final, me doy cuenta que desde pequeñita, entonces después mi casa está llena de libros, mi sala, mi habitación, todo el sitio donde tú vas hay un libro. Desde pequeñita yo recuerdo la primera vez que mi primer lectura de ficción fue Guillermito el Pirata. Okay. Y yo fui con mi mamá a comprar ese libro. Yo recuerdo que le dije a mi mamá, mami, me gusta leer. Y mi mamá, que era muy de inculcarme las cosas de ama de casa, en ese sentido, le agradezco mucho que me apoyó. Me dijo, eso es muy bueno. Y me dio como ese permiso. Entonces yo, siempre he sido una colectora de libros y una lectora. Comunicación. Uh-huh. O sea, comunicación, contadora de historias, ahí se sigue acumulando. Patricia se alfabetizó antes, no porque era más inteligente que todo el mundo, sino porque tenía un talento natural para la comunicación. Yo era malísima en matemática, tal vez había un compañerito mío que aprendía matemática mucho más rápido que yo, que todavía batallo con la tabla del 4. Entonces, claro, tenemos nuestros talentos y eso no nos hace mejores que los demás ni presumidos. Eso nos hace nosotros honrar los talentos con los que Dios nos dio, con los que nacimos y poder aportar al mundo a través de lo que es natural para nosotros. Uh-huh. Pero a veces queremos aportarle al mundo de la forma en la que nos dijeron que tenemos que hacerlo. Dice el post tuyo, cuando sabes lo que te hace diferente, ya esa parte la desglosamos, y lo sabes comunicar, dejas de preocuparte por cuánta gente hace lo mismo que tú. ¿En qué momento tú dijiste? Porque en algún punto miramos a la competencia para saber cómo se están desenvolviendo. ¿En qué momento tú dijiste, fulano, fulano, fulana y fulana hacen esto de marca personal? Sin embargo, ¿qué te hizo dejar de preocuparte por eso? Aparte, claro, de que ya tú conocías qué, claro, factor te hacía diferente. Eso fue sencillo. Cuando yo estaba ahí viendo mi historia y como que explorando mis momentos, mis talentos, veo personas que trabajaban áreas similares a las mías, la misma industria, marketing en redes sociales, talleres, marca personal, y veo que, por ejemplo, algunos eran muy buenos en el diseño. Por ejemplo, Pichón es un genio del diseño para mí. Sí. Siempre invito a las personas a que hagan su taller de diseño móvil, de fotografía móvil. Muchas personas que eran buenísimas en fotografía, que composición, que stop motion, buenísimo. Y yo decía, bueno, quisiera hacer mejores diseños, quisiera hacer mejor fotografía. Y me tomaba mucho tiempo, mucho esfuerzo, y no era mi forma natural de expresarme. Entonces, un día, yo siempre quise ser charlista y un día me invitan a dar una charla. Recuerdo como ahora fue en la Pucamaima. Ya tú sabes, cuando me llegó ese correo, el síndrome del impostor me quedó chiquito. Yo dije, esto no es para mí, se equivocaron. Yo en la Pucamaima. Esta es otra Patricia. Esta no soy yo. Esta gente no sabe que yo me la pasaba el verano de calza en Asua. Esto no es a mí. Entonces, cuando veo eso y bueno, doy la charla, el feedback fue espectacular y la gente, se me acercaron la gente y wow, y muchísimos resultados, muchísimo prospecto de cliente. Una cosa que cuando tú la haces, te la disfrutas, se te da natural y encima de eso el feedback buenísimo. Exacto, como que el nivel de resultado es over the top. Es que tú dices, wow, o sea, ¿cómo yo logré tanto resultado en una hora? Entonces ahí mis amigas que me fueron a ver, Patricia, tú tienes que hablar más, hacer más videos, tú eres demasiado buena comunicando, a la gente le encanta escucharte. Y entonces yo dije, ¿verdad? Entonces comencé a hacer videos y comenzaron a llegarme más clientes, a aumentar la creencia, la credibilidad en mí. Trabajé con la primera como figura de marca personal influencer grande, que fue Andra, que me dijo, veo tus videos y me encantan y yo necesito trabajar contigo. Y entonces me doy cuenta que mi forma de expresarme no eran los videos, no eran los diseños de las fotos, que son parte, claro, porque yo sé gestionarlos, porque yo trabajo branding, pero que eso no iba a ser lo que iba a ser espectacular en mí.
Lo espectacular en mí era la comunicación. ¿De dónde viene? De la niña que tiene, y que la joven y la adulta que tiene un talento para comunicar. Entonces, oye, me encantó como tú dijiste, ¿no? Cuando yo vi que Pichón era excelente con un el genio del diseño, yo intenté aprender diseño Claro. porque yo entendía que de alguna manera eso me iba a proyectar. Redes sociales, buen diseño, esta tiene que ser la mejor forma, yo voy a Oye, aprender de él. y luego tú te diste cuenta, no, es que yo siento que en el proceso de aprendizaje como que la curva es tan pronunciada y me cuesta tanto aprender eso. Déjame ver, pero o sea, eso para mí es uno de los mayores grados de humildad. Cuando tú dijiste, yo puedo hacer esto, pero me cuesta tanto que yo tengo que encontrar algo que vaya de la mano con mi inclinación A mí nunca natural, me que van me a fluya. escribir, wow, Patricia, tus diseños son... Y tú lo sabes. Claro que sí. Y está buenísimo que Es tú como, sepas wow, cuál es. qué linda tu marca. Pero nunca iba a ser Patricia la genia del diseño porque yo no soy una genia del diseño. Yo siempre he tenido Buenísimo. diseñadores y diseñadoras. Entonces, podríamos concluir ahí que tenemos que tener en cuenta y ser bien conscientes sobre cuál es la pata de la que cojeamos. Y a él le funciona eso porque esa es su genialidad. ¿Qué será la genialidad mía? Wow, me encanta. Entonces miro hacia adentro y digo, ¿cuál será la genialidad mía? Y yo puedo, y entonces ahí poder encontrar en nosotros la genialidad mía, la comunicación. Y cuando yo digo diferenciador, es como que, ok, entonces mis servicios, mis productos están, los voy a diseñar con esta capacidad de comunicar. Pero, ¿qué hay de diferente en mi servicio? Que yo comunico, bueno, pero tal vez todo el mundo habla cuando está dando un taller o cuando está dando una asesoría. Entonces ahí me pongo a ver feedback y me pregunto y comienzo lo tengo todavía, pegar en post-it, porque cuando me doy cuenta de la comunicación versus el diseño, entonces ahí me digo que ahora qué es lo que hace mi servicio diferente. Claro. Comienzo a apuntar en un post-it todos los feedbacks que me dan y comienzo a pedir feedback a mis clientes. Me dicen, tú conectas muchísimo conmigo. Yo siento que a ti te importa mi marca y mi trabajo. Tú eres muy buena hilando las ideas y dándome ideas. Eres muy creativa. Trabajas de mi lado, me entiendes, conectas. Entonces yo dije, wow, yo doy un servicio muy humano, muy basado en la persona. Yo no te impongo nada, bailo el ritmo el merengue a tu ritmo, te enseño, te escucho y veo a la persona, no solamente el step by step del contenido o del how to que te voy a enseñar. Claro. Y entonces ahí comienzo a diseñar, ver, wow, pero en mis sesiones siempre la mitad es como coaching. O sea, la gente me pregunta, me pide mentoría, además de agotar lo que tengamos que agotar en la asesoría o en el curso. Entonces, cuando yo hago el coaching y la gente me dice, tú me siento muy motivada contigo, yo siento que yo puedo hacer lo que yo quiera. Mientras que otra persona tiene el talento de ver el potencial de diseño en tu marca. Claro, entonces, y está bien también. Y es espectacular y muy necesario. Entonces, ahí yo comienzo a notar todo esto porque es difícil para uno creérselo, porque uno está en lo que uno debería de ser y hacer, no en lo que uno verdaderamente es. Entonces, cuando yo comienzo a diseñar mis servicios como Gente Master, que es mi programa más completo y más largo de desarrollo de marca personal, y yo le pongo esos módulos. El primer módulo es, esto es personal, y es un módulo para revisar tu personalidad, tu visión, y un set de cosas que son la zafata para la marca. Las marcas tienen personalidad, tienen voz, entonces vamos a descubrir tu personalidad, tu voz, tu historia. Y vamos a ver cuáles son los miedos o las mentalidades que te frenan para que durante el proceso tú puedas tener herramientas para no permitir que te frenen. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me dio un patatú. Ay, te dije, es un disparate. Porque innovar es hacer un disparate que nadie ha hecho nunca. Entonces, pero es que esto no es branding. Entonces, si yo lo que estoy es poniéndole una cosa que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente yo hago, pero nadie le pone eso a esto. Y si pero me atreví a emplear, pero es que si ha funcionado en mis cientos de horas, 1 a 1, va a funcionar en el producto. Y evidentemente el feedback es, salgo con mi marca personal desarrollada, comienzo a proyectarme en Instagram, en mi página web, pero más que eso, tengo una comunidad de gente y salí empoderada y clara de mí. Ya para finalizar con este episodio número 42, hablamos un poquito de dónde viene esa historia que vamos a contar, hablamos un poquito sobre buscar la estrategia para contarla, conocer la persona, el nicho, el público, el target a quien le vamos a contar esa historia para adecuarla a quien la esté escuchando.
Pero una vez que ya nosotros hemos conmovido a la persona que está escuchando nuestra historia y dice, wow, la verdad es que me siento identificado con ella, ¿cuál es el próximo paso? O sea, porque no vamos a dejar ahí excitado a las personas. La amo. Ajá, no vamos a dejar ahí las personas entusiasmadas o entusiasmadas con la historia. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Qué es lo que nosotros querríamos lograr con eso? Claro, hablamos de descubrir y en el descubrir vimos cómo el descubrir nos ayuda a conectar con qué nos hace diferente, a conectar con dónde está nuestro talento. Luego hablamos de diseñar, cuenta la historia, que es un arte, pero de una forma en la que tú no delates el clímax al principio y concluye la historia. Y en la parte de contar, entonces entra la parte estratégica. ¿Cuándo yo cuento la historia? Yo cuento la historia en un momento estratégico, donde tal vez tengo un nuevo producto que mostrar, tengo un nuevo servicio, o estoy trabajando en posicionar mi marca, o donde tengo un aniversario y lo voy a aprovechar para subir el posicionamiento de marca. Y es importante tener objetivos claros para medir cómo nos va y para poder utilizar las herramientas poderosas que tenemos, no por likes ni por aprobación, sino para poder realmente inyectárselo a nuestro negocio, que es a través de lo cual aportamos valor, crecer ese negocio, las ventas, el posicionamiento. Y de paso, evidentemente, inspiramos y conectamos, pero estamos logrando objetivos de crecimiento. Entonces, es importante conectar ese final de esa historia a una llamada a la acción. Una llamada a la acción donde tal vez yo te digo, bueno, te hablé del poder de yo contar mi historia. Entonces yo te puedo decir, gracias a esto, yo sé que me hace diferente, yo sé con quién yo quiero trabajar, yo conecto, yo sé lo que yo ofrezco más allá de lo que yo vendo. Y por eso yo diseñé Brand Your Story, por ejemplo, que es mi curso online de storytelling. Y Brand Your Story tiene estos pasos que yo te acabo de decir, porque yo descubrí que esos son los pasos que el storytelling para marketing necesita. Entonces, yo cuando puedo contar mi historia y llamarte a la acción a conocer ese programa, o puedo tener un aniversario y quiero subir el posicionamiento, la credibilidad en mi marca, porque ya tengo 5 años en el mercado, sí, y yo hablarte de ese recorrido y de hacer un agradecimiento y decirte que tengo 5 años en el mercado. Entonces, ¿cuál es el objetivo y cómo tú puedes al final de tu historia concluir con una llamada a la acción o con algo que te nutra ese objetivo que tú tienes? Creé algo, lancé algo, celebro algo. Y pues evidentemente lo implemento, lo saco por email marketing, por redes sociales, por mi página web y luego mido cómo me fue. Está buenísimo. Podcast número 42, Patricia Peña, tal cual la pueden encontrar en Instagram. Agradecidísimo de que estés por acá. Muchísimo, Antonio. Yo regularmente cierro los podcasts como preguntándole a la persona 5 tips o 3 tips o 2 tips pero este podcast en sí mismo es un tip. Espero de verdad que la audiencia lo disfrute mucho. Recuerden que pueden escucharnos por Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. También pueden vernos a través de YouTube. Este servidor se llama Antonio Molina. Nos vemos en un próximo episodio.